Sí, creo que es un tema, a ver qué opináis vosotros también, el tema de por qué no nos enseñan cuando somos niños o niñas aparte de aprender nombres de reyes, historia, matemáticas, etcétera, todo muy necesario, muy interesante, pero cómo gestionamos nuestras emociones, ¿no? Cuando somos adultos, a mí, y creo que a todo el mundo le ha pasado, que luego uno va creciendo y en mayor o menor medida, pues creo que todos nos vemos con pocos recursos a la hora de gestionar emociones, el estrés, las experiencias de la vida. Entonces creo que sería muy interesante ese entrenamiento mental, ese conectar también con el corazón, con la intuición, ¿no? Porque son, recursos básicos para luego vivir una vida un poco más plena y con menos, vamos a decir, incluso sufrimiento, ¿no? Porque son herramientas que al fin y al cabo te ayudan a gestionar todo. Entonces no sé cómo lo veis, incluirlo, la educación desde niños, por ejemplo. A mí me parece fundamental. Me ¿No? parece fundamental. De hecho, ya se está hablando de introducir inteligencia emocional en los colegios, que creo que es básico, ¿no? El saber de emociones evitaría muchos casos de bullying, por ejemplo, evitaría muchos casos que ahora tenemos de discriminación, que hablábamos el otro día, ¿no? El raro era el que hablaba distinto, el tal. Pues eso, con una educación en cuanto a gestión de emociones, inteligencia emocional, no lo eliminaría, obvio, pero sí que ayudaría mucho y sobre todo creo que todos hemos tenido que aprender como muy de mayores ciertas cosas. Y básicamente por nuestra experiencia, pues porque nos han echado del trabajo, porque se han divorciado nuestros padres, porque no sé, lo hemos tenido que aprender solos, ¿no? Y dices, ostras, ¿esto por qué no me lo han enseñado antes y de alguna forma es más fácil superarlo o llevarlo, ¿no? Yo creo que es básico que lo empecemos a introducir. Creo que hasta ahora la educación ha sido como muy práctica. Es decir, esto lo vas a necesitar en tu carrera, esto lo vas a necesitar en tu trabajo, esto es necesario que lo sepas para un futuro, y no se han dado cuenta de que la importancia de que el ser humano esté bien para poder realizar ese trabajo, ¿no? El que yo esté bien para mañana irme a trabajar, el que yo esté bien para mañana tener una familia, ¿no? Creo que ha sido básicamente, por simplificarlo mucho, ¿vale? Práctico, ¿no? El qué herramientas dar y nos hemos olvidado de gestión de emociones, gestión mental, ¿no? Sí, yo ahí diría dos temas dentro de lo que ha dicho Andreas. El primero es que creo que la educación está muy, muy, muy anticuada. Creo que es una educación que lleva así desde la Revolución Industrial y que tenía un porqué en esa época, un sentido. Ya no lo tiene, ha evolucionado tanto la sociedad que no tiene sentido y ahora tenemos unas inquietudes que antes a lo mejor no se valoraban, igual que hace unos años ir al psicólogo y al psiquiatra era estar mal de la cabeza, ahora creo que no, ya estamos yendo hacia una sociedad mucho más estable en ese sentido y al igual que eso, la educación que ya tenía que haber evolucionado hace muchísimos años, tiene que evolucionar en ese aspecto 100% porque al final los niños cuando se están formándose sus personalidades, son esponjas y si les ayudas a gestionar, le das esas herramientas que luego la van a necesitar en el futuro, la van a necesitar. Entonces, si se las das, creo que le estás ayudando a tener un futuro mucho más feliz y a saberse, a tomar mejores decisiones en su vida, que al final creo que eso es importante. Y luego también lo añadiría, ¿no? Estamos hablando de la educación desde pequeños, que yo creo que estamos un poco centrados en los colegios o a lo mejor universidades, que ahí debería ser un must total. Reconozco que hay alguna universidad que hace ese tipo de cosas. Está igual, yo he ido a alguna clase así, está bien, pero no es la regla general, ni mucho menos. Pero creo que eso deberíamos de expandirlo también a nuestras relaciones personales. Creo que muchos padres deberían también hacer ese trabajo con sus hijos, que no lo hacen porque son los padres y yo qué sé, pues porque a lo mejor no han tenido esa relación con sus padres, no les han dado esa educación y no, como que no ven que sea lo que hay que hacer. Y creo que deberían de darle la importancia que tiene, otros sí lo hacen, lógicamente, y también entre nosotros, entre la gente cercana, entre tu pareja, entre tus amigos. Oye, que hay que empezar a quitar ya, a dejar de normalizar el ¿qué tal estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y yo? Buah, muy bien.
no tío, no tiene que ser esa la respuesta, porque no puede ser que siempre quedes con tus amigos y la respuesta es de puta madre, súper bien, el trabajo genial. No, tío, la respuesta es, pues tío, esta semana una mierda, fatal, estoy ahora jodido con esto, tal. Esa debería ser la respuesta, porque esa es la vida y eso es lo que pasa. Entonces deberíamos de empezar a normalizar ese tipo de cosas. Entonces creo que va un poco, yo diría esas cosas. Sí, yo creo que siguiendo un poco la línea que hablaba Marcos cuando le entrevistamos a Marcos Velasco, él primero tenemos que dar... Marcos Velasco, que ya suena como Marcos Vázquez. Muy pro. Que hablaba de, primero tenemos que dar ejemplo nosotros, ¿no? Primero tenemos que predicar vamos a compartir nosotros cuando quedemos con nuestros amigos, con nuestra pareja, el hablar bien a nuestra pareja, ¿no? Que nuestro hijo oiga, pues, oye, ese respeto, esa comunicación, que cada vez que hay un problema, pues hay un apoyo, claro, esas cosas. Si en casa lo que están oyendo es, no, yo soy el padre y se dice lo que yo y se hace lo que yo digo, o vas al colegio y el profesor dice, a callar, no tienes nada que decir, a callar, que ya por supuesto ya se ve mucho menos, o sea, vamos a ver. Pero esto me recuerda un poco, yo me acuerdo cuando introdujeron la asignatura que yo creo que fuimos pioneros de conocimiento del medio. O sea, yo me acuerdo que era como... ¿Qué mierda juntos, es esto? Perdón. Se la dimos juntos. Puede ser. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué hojas? Ni qué plantas, qué nada. Pues yo me he dado cuenta que ha sido nuestra generación que se ha tragado esa asignatura, que era un poco por encima, vamos a ver, era que somos súper, estamos muy concienciados, por ejemplo, a reciclar. Tenemos esa necesidad también de conectar un poquito más con la naturaleza, a lo mejor, o reconectar, ¿no? Parece que no, pero dices... Pues ¿habrá tenido algo que ver? No lo sé, pero ellos lo intentaron así, de una forma un poco burda, porque yo me acuerdo que la asignatura no recuerdo mucho de ella, ¿no? Pero... Yo creo que las nuevas generaciones están más implicadas con el medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, de los animales, tal. Veo, por lo menos, me da sensación, puede ser o que me haya... lo transmite. Algo se habrá hecho en ese sentido. Pero bueno. Sí, y creo, ya para terminar, como que sería interesante menos teoría, quizá, menos concepto y más... cosas experienciales, ¿no? Que nos enseñen desde la experiencia y no tanto desde el memorizar, desde el... pues bueno, todo al final parece que todo es concepto y teoría, ¿no? Y luego pues a la semana se te va a olvidar todo. Entonces, hacer una combinación, pero sí estoy muy de acuerdo en que está muy desfasada la educación. Pero bueno, yo creo que el mundo sería un lugar muy diferente en muchos aspectos si tuviéramos ese tipo de formación, sea desde el ámbito que sea, podemos decir colegios, en casa, en todos los sitios, ¿no? Que sea algo normal. De hecho, yo creo que, mira, un ejemplo rápido, en donde yo vivo está el templo Shaolin más grande del mundo, después del original de China. Y yo sigo mucho en redes sociales al que lleva el templo, que él es alemán, pero de origen... Yo no sé si es chino o vietnamita, pero bueno, el caso es que tú te das cuenta de que ese tipo de gente oriental, ¿no? Tiene esa formación. Desde pequeños, aparte de a lo mejor formación de historia del budismo y cosas más teóricas, tienen esa información ya de la meditación, de la gestión emocional, del entrenamiento físico, pero también como un entrenamiento... y crear una disciplina a nivel mental, o sea, todo enfocado a lo que vas a vivir en tu vida, y se nota en cómo afronta él lo que va viviendo en comparación con a lo mejor pues una persona que no tiene esos recursos, ¿no? Y que va aprendiendo sobre la marcha como puede, que creo que es lo que nos pasa a muchos hoy en día. Y además que ya sí que terminamos con esto, pero lo que dices tú, al final veo una evolución obligada, porque viendo el tema de las sillas, toda la información que está en internet, todo, o sea, el memorizar tanto ya no tiene tanto sentido. O sea, es que si toda la información la tienes ya a un clic, ¿por qué no van a hacer memorizar tanto? Entonces, al final, por mucho que queramos, van a tener que evolucionar un poquito en menos memorización, seguro, lo tengo muy claro.